En un pequeño pueblo de montaña, perdido entre majestuosas rocas y densos bosques, el aire siempre olía a pino y humo de las chimeneas. Aquí, donde los vientos invernales cantaban sus tristes canciones en las estrechas calles, y el sol de verano ardía implacablemente sobre los techos de barro de las casas, la vida transcurría lenta y medida. Este lugar era severo. En verano, el calor agobiante secaba la tierra, y en invierno, las heladas calaban hasta los huesos. Pero los habitantes, endurecidos por las difíciles condiciones, habían aprendido a encontrar alegría en las cosas simples. En una de las casas más modestas en las afueras del pueblo, vivía un chico de 12 años llamado Javier, junto con su abuela, doña Rosario. Su pequeño hogar de barro, similar a muchos otros en el pueblo, se destacaba solo por las coloridas macetas con geranios en las ventanas. Estas flores eran un orgullo especial para doña Rosario, pequeños islotes de belleza en su vida no tan rica. Doña Rosario era una mujer de sorprendente fortaleza. A pesar de los años y las adversidades, sus ojos marrones siempre brillaban con calidez y bondad. Llevaba vestidos largos y sencillos, y su cabello canoso siempre estaba cuidadosamente recogido en un moño apretado. Cada mañana se levantaba con los primeros rayos del sol para encender la estufa y preparar un modesto desayuno para su nieto. Javier era un niño delgado con el cabello negro despeinado y una mirada pensativa en sus ojos oscuros. Con solo 12 años, ya entendía más que muchos de sus compañeros. La vida le había enseñado a ser observador y sensible. A menudo se sentaba en el porche de su casa, observando cómo el sol se desvanece lentamente tras las montañas, tiñendo el cielo con sorprendentes matices de rosa y dorado. En su casa no había cosas caras, muebles de madera viejos, alfombras desgastadas, algunos libros en la estantería y simples utensilios de barro. Pero había algo especial en ella, ese calor inacible que no se crea con la riqueza, sino con el amor de las personas que viven en ella. Por las noches, cuando doña Rosario encendía la vieja lámpara de queroseno, su pequeña cocina se llenaba con una cálida luz amarilla, y las sombras en las paredes comenzaban a contar sus propias historias. Los habitantes del pueblo tenían un especial respeto por doña Rosario. Era conocida por su sabiduría y disposición para ayudar con un consejo a cualquiera que lo necesitara. En la vida, lo más importante no es lo que tienes, sino lo que estás dispuesto a compartir, decía a menudo, y estas palabras eran conocidas por todos en el pueblo. Javier absorbía esta sabiduría como la tierra seca absorbe la tan esperada lluvia, sin saber cuán importantes serían estas lecciones en su vida. La historia de esta pequeña familia estaba llena de pérdidas y pruebas. La madre de Javier había muerto al dar a luz, dejándole solo una vieja fotografía en la que ella, muy joven, sonreía a la antigua cámara. El padre del niño, incapaz de soportar el dolor, un día se fue a trabajar a la gran ciudad y nunca más regresó. Las cartas de él llegaban cada vez con menos frecuencia, hasta que dejaron de aparecer en su buzón. Doña Rosario nunca hablaba mal del padre de Javier. Cada uno tiene su propio camino hacia la felicidad, decía ella, cuando el cartero dejó de traer los sobres con el sello de la ciudad. Hacía todo lo posible para que su nieto no se sintiera abandonado o despojado. En los días más difíciles, encontraba la manera de convertir incluso una simple cena de frijoles en una verdadera fiesta, contando fascinantes historias sobre su juventud. A pesar de todos los esfuerzos de doña Rosario, la vida se volvía cada vez más complicada. Sus escasos ingresos por la venta de productos tejidos apenas cubrían los gastos más necesarios. Cuando en el mercado le preguntaban el precio de sus impecables bufandas y suéteres, siempre mencionaba una suma menor a lo que realmente valían. Le incomodaba pedir más, aunque cada pieza estaba hecha con amor y destreza. Con la llegada del frío, la salud de doña Rosario comenzó a deteriorarse rápidamente. Su tos, que había empezado como un ligero cosquilleo en la garganta, se volvía cada vez más profunda y preocupante. Por las noches, Javier a menudo se despertaba por los sonidos de su respiración pesada y sus suaves oraciones. Veía cómo su abuela escondía disimuladamente pañuelos con manchas de sangre, cómo temblaban sus manos cuando intentaba sostener la taza con la infusión de hierbas.
El dinero para los medicamentos se derretía más rápido que la nieve bajo el sol de primavera. Doña Rosario, cada vez más, a menudo rechazaba su porción de comida, diciendo que no tenía hambre, solo para poder alimentar a su nieto. Pero Javier no era un niño tonto. Veía cómo ella se debilitaba con cada día que pasaba, cómo sus movimientos se volvían más lentos, cómo su mirada se apagaba, aunque su sonrisa seguía siendo tan cálida y amorosa como siempre. En su casa, la vecina, señora Carmen, empezaba a aparecer con más frecuencia, ayudando con la cocina y la limpieza. Ella sacudía la cabeza al mirar a doña Rosario y murmuraba oraciones, pensando que nadie la escuchaba. Pero Javier escuchaba todo, las oraciones y las conversaciones en voz baja de los adultos sobre lo mal que le iba a su abuela, sin un tratamiento serio. Una fría mañana, cuando la abuela tosió con particular fuerza, Javier tomó la decisión más importante de su vida. Tenía solo una cosa verdaderamente valiosa: un juguete de madera, un caballo finamente tallado, el último regalo de su abuelo antes de su muerte. Este caballo no era solo un juguete. Había en él una parte del alma del artesano, cada línea esculpida con amor y atención al detalle. Su abuelo había trabajado en él durante varias semanas, poniendo en su labor toda su habilidad. El niño guardaba el caballo debajo de la cama, cuidadosamente envuelto en un viejo pañuelo de seda que había pertenecido a su madre. Cada noche, antes de dormir, sacaba el juguete, pasaba los dedos por la madera pulida, recordando las manos cálidas de su abuelo y su amable sonrisa. Era su mayor tesoro, su conexión con el pasado, su talismán. Pero ahora, al mirar el rostro demacrado de su abuela, Javier comprendió que había cosas más importantes que los recuerdos del pasado. Esperando a que doña Rosario se durmiera tras un ataque de tos, Javier sacó el caballo de su escondite. Lo acarició una vez más en la crin barnizada, pasó un dedo por sus expresivos ojos, tallados con asombrosa destreza. Envueltó el juguete en un trapito limpio y salió sigilosamente de la casa, dirigiéndose a la plaza del mercado. En el mercado reinaba el habitual bullicio. Los comerciantes elogiaban sus productos y los compradores regateaban por cada centavo. Javier se acercaba tímidamente a diferentes puestos, pero la mayoría de los comerciantes, al echar un vistazo rápido al caballo de madera, sacudían la cabeza. Los tiempos eran difíciles y pocos podían permitirse comprar juguetes. Finalmente, se detuvo en el puesto del viejo don Miguel, conocido en el pueblo por su justicia y su buen corazón. El anciano comerciante escuchó atentamente la historia del niño, tomó el caballo con cuidado y lo acercó a la luz para examinar el trabajo artístico. Sus ojos, tras las gruesas lentes de sus gafas, se humedecieron al escuchar para qué necesitaba Javier el dinero. ¿Cuánto quieres por él, pequeño?, preguntó don Miguel, aunque por su rostro se veía que ya había tomado una decisión. Tanto como no me duela, señor, respondió Javier en voz baja, esforzándose al máximo por mantener su voz firme. Necesito comprar medicamentos para mi abuela. Don Miguel silenciosamente sacó de su bolsillo un par de billetes grandes, muchos más de lo que podría costar incluso el juguete de madera más elaborado. Cuando Javier regresó a casa, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de cálidos tonos anaranjados. En su bolsa no solo había medicamentos, sino también pan fresco, un poco de fruta e incluso un trozo de queso fresco, delicias que rara vez aparecían en su hogar. Su abuela lo recibió con una débil sonrisa. Su rostro se iluminó de alegría al ver a su nieto. El niño inmediatamente comenzó a ocuparse de las tareas del hogar. Puso la tetera, extendió sobre la mesa un mantel limpio, que solo usaban en ocasiones especiales, y dispuso cuidadosamente los alimentos comprados. Doña Rosario observaba sus acciones con ternura y una tristeza apenas perceptible en sus ojos, como si viera algo que era inalcanzable para la mirada de los demás. «Siéntate a mi lado, pequeño mío», lo llamó, dándole un golpe suave en el borde de la cama. Su voz era suave, pero sonaba con una solemnidad especial. «Sabes, en la vida lo más importante no es lo que tenemos, sino lo que damos a los demás. Dios ve cada uno de nuestros actos, cada movimiento del corazón. Nunca abandona a aquellos que viven con amor y cuidado hacia los demás». Javier escuchaba a su abuela,
sosteniendo firmemente su mano delgada y arrugada en sus pequeñas palmas. La habitación se oscurecía, pero no se levantó para encender la lámpara, temiendo interrumpir la atmósfera especial de ese momento. Doña Rosario hablaba sobre la fe, sobre la bondad, sobre lo importante que es seguir siendo humano, incluso en los momentos más difíciles. Se sentaron así hasta bien entrada la noche. La abuela contaba historias de su juventud, recordaba a su esposo, hablaba de la madre de Javier, temas que normalmente eran demasiado dolorosos para discutir. En sus palabras no había amargura, solo una tristeza clara y una calma especial. Antes de dormir, ella le pidió a Javier que le cantara una antigua canción de cuna, con la que alguna vez lo había arrullado. Sus ojos brillaban con una luz inusual mientras escuchaba la voz, algo insegura pero pura de su nieto. «Has crecido en un buen niño», susurró cuando terminó la canción. «Estoy tan orgullosa de ti». Al quedarse dormido esa noche, Javier sintió una tranquilidad extraordinaria y, al mismo tiempo, una extraña inquietud. No sabía que esa sería su última conversación, su última cena juntos, su última noche en compañía. En la oscuridad, escuchó durante mucho tiempo la respiración de su abuela, hasta que el sueño lo venció. La mañana trajo al hogar un silencio que era más fuerte que cualquier grito. Al despertarse con los primeros rayos de sol, Javier sintió de inmediato que algo había cambiado. En el aire se había congelado un silencio inusual. Normalmente, a esa hora ya se oía el tintineo de los platos en la cocina. La abuela siempre se levantaba antes que nadie para preparar el desayuno, pero hoy la casa estaba en silencio. Javier se acercó con cautela a la cama de su abuela. Doña Rosario yacía muy quieta, con una sonrisa de paz en su rostro, como si hubiera visto algo muy hermoso en un sueño. Sus manos estaban juntas sobre el pecho, y en su rostro arrugado se había congelado una expresión de tranquilidad. El niño comprendió de inmediato. Su abuela no despertaría. Los primeros minutos, Javier simplemente se quedó allí, incapaz de moverse. Luego, algo dentro de él pareció romperse, y salió corriendo a la calle gritando por ayuda. Su voz resonaba contra los muros de barro de las casas, despertando a los habitantes del pueblo. La primera en llegar fue la vecina, señora Carmen. Al ver a doña Rosario, se persignó y abrazó fuertemente a Javier, quien finalmente dejó escapar las lágrimas. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo. La gente llegaba, expresando sus condolencias y trayendo lo que podían para organizar el funeral. Todos conocían y amaban a doña Rosario, pero nadie podía llevarse a su huérfano nieto. En cada casa apenas había suficiente comida para sus propios hijos. La señora Carmen intentó encontrar a algún familiar, pero todos sus esfuerzos resultaron infructuosos. El padre de Javier parecía haberse disuelto en la gran ciudad y no tenían otros parientes. En el funeral se reunió todo el pueblo. La gente hablaba de la bondad de doña Rosario, de su sabiduría, de cómo siempre encontraba una palabra amable para cada uno. Y Javier se mantenía en silencio, apretando con fuerza en su bolsillo los rosarios de su abuela, lo único que había tomado de casa. Esa misma tarde surgió la pregunta: ¿qué hacer con el niño? El sacerdote local propuso enviarlo a un refugio en la ciudad vecina, pero esta idea provocó un profundo suspiro en todos. El refugio era conocido por su dureza y el frío trato hacia los niños. Los vecinos sugerían turnarse para alojar a Javier por la noche, pero todos entendían que eso no era una solución al problema. El niño se sentaba en el porche de su casa vacía, mirando el atardecer, tan brillante como el de ayer, pero que ahora parecía completamente diferente. El mundo a su alrededor seguía igual, pero para Javier todo había cambiado, volviéndose más frío y desolado. En ese momento de desesperanza, apareció en la puerta de su casa la figura alta de don Santos, un viejo carpintero que vivía al otro extremo del pueblo. Era conocido por su destreza en el trabajo con la madera, pero aún más por su hermetismo. Los últimos 10 años había vivido solo, casi sin comunicarse con los vecinos, después de que sus propios hijos se marcharan a la ciudad y lo olvidaran. Don Santos miraba en silencio a Javier, y en su mirada había algo más que simplemente compasión. Veía en los ojos del niño el reflejo de su propio dolor,
aquel que había estado carcomiendo su corazón todos esos años tras la partida de sus hijos. El viejo carpintero sabía lo que era quedarse solo cuando el mundo entero parece vacío y frío. Sé lo que es perder a la familia, finalmente pronunció, sentándose al lado de Javier en los viejos escalones. Su voz, ronca por el largo silencio, sonaba inusitadamente suave. En mi casa hay una habitación de sobra y un taller donde se puede aprender a trabajar la madera. Si quieres, puedes vivir conmigo. Los vecinos que se habían reunido en el patio intercambiaron miradas sorprendidas. Don Santos, que había evitado el contacto durante años, de repente ofrecía acoger al niño, pero en sus palabras había una sinceridad tal que nadie se atrevió a dudar de sus intenciones. Tu abuela fue una buena mujer, continuó el carpintero, mirando hacia el horizonte. Ella fue la única que me visitó en el primer año, después de que mis hijos se fueron. Traía comida, aunque ella apenas podía cubrir sus propias necesidades. Ahora es mi turno de ayudar a su familia. Javier levantó la vista hacia don Santos. En su mirada apareció algo parecido a la esperanza, el primer rayo de luz después de largas horas de oscuridad. Recordó cómo su abuela siempre decía que Dios envía ayuda de las maneras más inesperadas. ¡Vamos!, dijo don Santos, levantándose y extendiendo la mano hacia el niño. Ya está oscureciendo y necesitamos preparar tu habitación. Su mano callosa era cálida y confiable, como el tronco de un viejo árbol. En ese momento, algo cambió, como si dos almas solitarias se hubieran encontrado entre el frío y la vacuidad. El sacerdote asintió aprobadoramente, y la señora Carmen se secó furtivamente las lágrimas. Todos entendían que era lo mejor que podría sucederle a Javier. Y tal vez, no solo a él, sino también al propio don Santos, cuyo hogar había guardado el silencio de la soledad durante demasiado tiempo. En la casa de don Santos, la vida de Javier comenzó a encontrar poco a poco un nuevo significado. El viejo carpintero resultó ser no solo un buen hombre, sino también un maestro paciente. Su taller se convirtió para el niño en un lugar donde el dolor de la pérdida, poco a poco, dio espacio a la creatividad y la construcción. Cada mañana comenzaba con lecciones de carpintería, donde don Santos transmitía a su joven estudiante los secretos del trabajo con la madera. La madera está viva, decía, pasando su mano arrugada por la superficie suave de la tabla. Recuerda todo, tanto el suave toque del sol como los golpes del viento. Nuestra tarea es escuchar su historia y ayudarla a contarla a los demás. Bajo su guía, Javier aprendía a sentir la estructura de la madera, a entender su carácter y a ver en un simple trozo de madera una futura obra de arte. Don Santos no apresuraba al niño. Sabía que el tiempo para sanar el alma requiere tanto o más que el tiempo necesario para aprender un oficio. Por las noches, a menudo se sentaban en la veranda, mirando el atardecer, y el viejo maestro contaba historias de su vida, sobre alegrías y penas, sobre victorias y errores. En esos momentos, Javier sentía que había encontrado no solo un techo sobre su cabeza, sino una verdadera familia. Poco a poco, las manos del niño se volvían más seguras al trabajar con las herramientas. Comenzó haciendo cosas simples, tablas de cortar, espátulas de cocina, pero pronto pasó a productos más complejos. Especialmente se le daban bien los juguetes. En cada uno ponía un pedacito de sus recuerdos sobre la infancia feliz con su abuela. Don Santos notaba cómo cambiaba su alumno. La tristeza en los ojos de Javier no había desaparecido por completo, pero ahora se había agregado una profundidad de comprensión de la vida, rara para su edad. El niño había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples, tal como su abuela le había enseñado en su día. Empezó a notar cómo olía de manera diferente la madera de diferentes especies, cómo cambiaba su color según la hora del día, y cómo cada herramienta cantaba de manera única en manos hábiles. En el taller de don Santos, Javier no solo aprendía un oficio, sino que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Cada objeto creado se convertía en una pequeña victoria sobre el dolor, cada éxito en un paso hacia la sanación. El viejo maestro veía en esto un significado especial. Así como de un trozo de madera en bruto nace un hermoso producto, de la tristeza de la pérdida puede surgir una nueva vida llena de sentido.
Los años pasaron sin que él lo notara, y Javier creció, convirtiéndose en un respetado maestro carpintero. Sus trabajos eran célebres no solo por su impecable ejecución, sino también por la especial calidez que ponía en cada pieza. La gente decía que los objetos creados por sus manos traían a los hogares un calor y una comodidad especiales. Un día, mientras trabajaba en su taller, que había heredado de don Santos, Javier notó a un niño que se había detenido frente a la vitrina. Delgado, con ropa desgastada, contemplaba admirado los juguetes de madera. En sus ojos se leía la misma ansia por la belleza que alguna vez había sentido el propio Javier. Algo se estremeció en su corazón al ver a este niño. Esa misma noche, sacó las herramientas y comenzó a trabajar en un juguete especial, un caballo de madera, exactamente igual al que una vez le había regalado su abuelo. Sus manos parecían recordar cada línea, cada curva. En su memoria surgieron las palabras de su abuela sobre cómo Dios nunca abandona a quienes viven con un corazón bondadoso. Mientras trabajaba en el juguete, Javier recordaba su vida, a su abuela, su infinita bondad, a don Santos y sus sabias lecciones, a don Miguel, cuya generosidad había ayudado a salvar lo más preciado. Ahora era su turno de pasar esta antorcha de bondad. En cada movimiento del cincel, ponía no solo habilidad, sino también gratitud hacia todos aquellos que le habían ayudado a convertirse en quien era. A la mañana siguiente, cuando el niño apareció nuevamente frente a la vitrina, Javier salió hacia él con un paquete envuelto en una tela limpia. Los ojos del niño se agrandaron de sorpresa y felicidad al ver al hermoso caballo de madera. «Es para ti», dijo simplemente el maestro. «Cuídalo y que te recuerde que en la vida siempre hay un lugar para el milagro». Esa noche, al cerrar el taller, Javier sintió una extraordinaria paz, como si el círculo se hubiera cerrado y la bondad sembrada muchos años atrás estuviera dando sus frutos. Sabía que su abuela estaría orgullosa de él, no por su habilidad, sino porque había mantenido en su corazón la principal lección que ella le había enseñado. La verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por lo que estás dispuesto a compartir con los demás. Mirando el cielo del atardecer, pintado con los mismos colores que en sus días de infancia, Javier sonrió. La vida continuaba, y aún había espacio para los milagros, siempre que no olvidara abrir su corazón a ellos. Gracias por ver esta historia hasta el final. Espero que haya tocado su corazón y le haya recordado que la bondad y la humanidad pueden crear verdaderos milagros incluso en los momentos más difíciles. Si le gustó esta historia, suscríbase a nuestro canal. Hay muchas más historias inspiradoras y conmovedoras por venir que no lo dejarán indiferente. Haga clic en el botón suscribirse y en la campanita para no perderse los nuevos videos. ¡Hasta la próxima!